PNL aquí? Bueno, unos cuantos, perfecto. ¿Y tú por qué no levantas la mano después de lo que ha hecho el curso de los míos? Claro. Vale, pues como vaya a ser algo muy cortito durante la presentación, por eso se trata de algo teórico, sino de algo de hacer algo práctico realmente. Pues la PNL surge en los años 70 en la Universidad de Santa Cruz y comienzan a estudiar a personas que hacían muy bien las cosas. Inicialmente en el mundo de la comunicación, que estaba en la Facultad de Psicología de la Universidad de Santa Cruz, pero después lo llevaron a otros ámbitos. Es decir, estudiaban a gente que lograba cosas importantes. ¿Tengo algo? Sí, vale. Pues en el caso de los objetivos se pusieron a estudiar cómo hacían las personas para lograr cosas, es decir, gente que había logrado muchas cosas importantes, ¿qué hacían interiormente? Siempre se había preguntado que los estudiadores del comportamiento humano, ¿qué es lo que una persona hace? ¿Qué hace? Y la segunda pregunta que se hacían era ¿por qué lo hace así? Son las preguntas claves del conocimiento, lo raro es inclusive en psicología. El por qué viene con Freud. Freud ahí a finales ya del siglo XIX comenzó a hablar sobre buscar en el inconsciente. Pero después vino el conductismo. El conductismo dice ¿qué haces? Está observando constantemente para modificar lo que haces. Y en la época de los 70, en los años 70, cuando se empieza el proceso de modelado, es decir, de modelar cómo hacen, por ejemplo, las personas que hacen bien las cosas, cómo las hacen, ahí aparece la PNL. Y se complementa el qué y el por qué con el cómo. Una pregunta fundamental que estuvo Mario repitiendo constantemente. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te motivas? ¿Cómo se produce eso en tu interior? Comprender esto nos vamos a ayudar para poner en marcha también haciendo cosas muy prácticas durante esta conferencia. ¿Ya lo tengo? Todavía no. Bueno, sigo charlando. Falla el mando. Bueno, hay cosas que fallan siempre, por eso es importante ponerlas primero en práctica y comprobarlas. Mario contó así algo muy rapidito sobre el cerebro. Como va a aparecer, así gano tiempo. Sabéis que en definitiva los seres humanos tenemos 3 cerebros. Esto es lo que ya se viene hablando hace muchos años. En 1978, Paul MacLean comenzó a hablar de que tenemos el cerebro reptiliano, que se llama, que es el bulbo raquídeo, la columna vertebral. Imaginaros únicamente mi columna vertebral y la parte del bulbo raquídeo. Este es el cerebro de las serpientes, el cerebro de los reptiles. Los grandes dinosaurios, ese era el cerebro que tenían. Entonces la primera vida que se desplazó por la Tierra tiene ese cerebro. Lo seguimos teniendo. Es el cerebro que nos permite sobrevivir. A veces ese cerebro de la supervivencia nos está bloqueando, como bien decía María hace un ratito, está bloqueando lo que nosotros queremos hacer o podemos hacer. Porque nos vienen los miedos provenientes de la supervivencia, toda la gran capacidad que hemos generado durante tantos años, durante tantos millones de años, de poder llegar a pensar, y el cerebro del lenguaje, que es toda la parte frontal del cerebro, el cerebro de materia gris, se bloquea por ese miedo que podemos tener, por ejemplo, a sobrevivir. Después que los reptiles dejan de mandar en el mundo, por aquello que no sabemos todavía por qué pasó, comienza una nueva evolución. El reptil se procrea por huevos. Entonces empiezan a aparecer los mamíferos. La procreación se hace dentro del vientre de la hembra y entonces comienza a desarrollarse un segundo cerebro, que es el cerebro que está en el centro de la cabeza, donde está la amígdala como gran eje fundamental de las emociones. Es decir, el cerebro emocional. Y desde el cerebro emocional comenzamos al instinto, a lo que está llegando como una fuerza, le empezamos a dar sentido y concepto. Es decir, esto que estoy sintiendo en este momento se llama miedo. Antes no sabíamos llamar miedo, simplemente actuábamos. Esto que estoy sintiendo en este momento se llama angustia. Esto se llama ansiedad, esto se llama, qué sé yo, terror, lo que fuera. Quiere decir que cuando aparece el cerebro emocional, comienza a conectarse con el cerebro instintivo y empiezan esas dualidades. Porque las emociones son duales. Amor u odio. Tengo capacidad para hacer esto, triunfo o fracaso. Entonces con las emociones siempre estamos ahí jugando porque están interpretando lo que sienten. Y en el momento de interpretar lo que siento, aparece después de millones de años de evolución en los mamíferos también, la parte primero toda la masa gris, y especialmente la parte del frente de la cabeza, lo que se llama el cerebro prefrontal, y es el del lenguaje. Todo lo que estoy sintiendo lo transformo en lenguaje. Digamos que esta es la gran base de todo lo que estaba hablando Mario. Es decir, si nosotros no entendemos que las emociones las fabricamos, no vienen solas. Las emociones son interpretaciones que yo hago.
Pensad, ¿cómo le habéis enseñado yo a mis hijos a lo que es la palabra miedo? ¿Cómo se lo habéis enseñado? Porque yo no lo sabía. ¿Cómo aprendieron que eran valorables? Ya lo tengo. ¿Cómo aprendieron que eran valorables? ¿Cómo aprendieron inclusive lo que es la honestidad o la libertad? Cada uno de nosotros tiene un diccionario personal, pero que nadie se ha ocupado de enseñárselo. Después, cuando ya pasan la adolescencia, pues comienzan las educaciones en valores, algunos, y entonces empiezan a entender lo que son esos valores, que están vinculados a creencias. Y todo eso que está dentro del cerebro es lo que la PNL ha ido desarrollando para entenderlo mejor y para saber qué podemos hacer. Bueno, ya que tenemos esto en marcha, vamos a probarlo. Parece. Bien, gracias. La PNL es un modelo formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana. Cómo procesa la información y la experiencia y las diversas implicaciones que tiene esto en la vida de una persona. Es decir, cómo procesa lo que está viniendo, la percepción, lo que está llegando. Lo que está llegando hacia afuera, nosotros lo digitalizamos y lo llevamos al cerebro. No estamos viviendo la experiencia de afuera, estoy viviendo la experiencia que yo creo que está pasando afuera. Por eso limpiar esos filtros y entender mejor de lo que está pasando en mi interpretación, la que me hace actuar, no es en realidad lo que pasa afuera, es mi interpretación de lo que pasa afuera. Yo estoy, qué sé yo, supongamos que de noche por esta zona, yo vivo en Majadahonda, pero salgo por aquí que no conozco mucho, supongamos que está todo oscuro y hay un corte de luz, y claro, pues tengo mucho miedo. ¿Y esto qué es? ¿Qué pasa? Veo un movimiento extraño en un portal por ahí cerca, me asusto, es lo normal, pero ¿qué hago después de asustarme? En mi interpretación es, hay un asaltante, me van a robar, me van a asaltar, bla, 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 bla. Ese diálogo interno, espera, voy a ver, me voy a detener un poco, voy a escuchar y me doy cuenta que es un gato que está metido por ahí. Y entonces, todo el impulso inicial, que las glándulas suprarrenales estaban en ese momento estimulándose para generar adrenalina, para pelear o correr o lo que fuera, automáticamente se calma. La reacción automática de defensa pasa siempre, la adrenalina. Por ejemplo, en este caso, las glándulas suprarrenales están generando esa adrenalina que nos permitirá correr, si es un asaltante o lo que fuera, o en un momento determinado, pues luchar si es necesario. Pero si yo no le estimulo con mi pensamiento, automáticamente y otra vez se queda a niveles normales en la sangre del individuo. Un exceso de cualquiera de estas glándulas lo que van produciendo son problemas, enfermedades que con el paso del tiempo se transforman en cosas complejas. Así que la PNL estudia esto y dice, y con base a este conocimiento podemos identificar las estrategias internas que usan las personas de éxito, aprenderlas y lograr resultados extraordinarios en la vida personal y profesional. ¿Qué significa extraordinarios? Que no son los habituales. Que no son habituales. No es que sea milagroso. Por eso el coaching sirve tanto para esto. Nosotros decimos en nuestra formación, mira, un proceso de coaching comienza con una persona que viene con la frase de Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Eso es lo primero que diga. Yo soy yo, el que cuenta su historia y lo que me está pasando son mis circunstancias. Y el proceso de coaching le hace entender a esa persona que eso que está viendo fuera simplemente es una interpretación. Que puede, donde está viendo, como decía Mario, limitaciones, hay recursos, donde hay problemas, hay opciones. Y aparte nos hace entender el proceso que dentro nuestro, ese yo soy yo, y te justifica diciendo que yo soy yo, eres tú, pero eres mucho más de lo que hasta este momento te has creído. Muchísimo más. No es ese yo pequeñito con todas esas limitaciones y esos problemas, sino que, oye, eso está. Y también, esto es una clave. Richard Bandler, que es uno de los creadores de la PNL, pues como Mario, es una de las cosas más importantes. Cuando le preguntan cualquier cosa que él no sabe hacer, dice, todavía no lo sé. ¿Saben hacer funambulismo, eso de pasar por 2 edificios a 50 metros de altura en un cable? Todavía no lo sé. Cuando me digo todavía no lo sé, entonces estoy dándome opciones y oportunidades. Si digo directamente no lo sé, ¡bum!, se va a poder complicar. Venga, hay que montarle un altar a la vida. Y el segundo altar que tenemos que montar es a la diosa Isis. ¿Sabes quién era la diosa Isis? Claro, la diosa egipcia. Pero la diosa Isis está presente constantemente en nuestra vida.
¿y si no me sale bien? ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo? ¿Y si...? ¿Por qué no sé? ¿Y si lo pruebo? ¿Y si intento? ¿Y si soy capaz? Es una decisión lingüística. Pero esa decisión lingüística cambia la dirección de nuestra vida. ¿No es verdad? Y nadie nos va a dar esto, es solamente nosotros. Esto normalmente es una de las cosas que el ser humano, en la medida en que vive y se encuentra con las dificultades y quiere crecer y desarrollarse, tiene esa intención, es cuando empiezan a cambiar las cosas. Bien, por eso la PNL te brinda magníficas herramientas para reinventarte. Me encanta la palabra reinventarte, porque tiene hay algo en la reinvención. Es decir, yo creo un poco en las fórmulas magistrales que todo el mundo hace lo mismo y logra lo mismo. Yo creo que algo de nosotros tiene que generarse y conectarse de una forma donde corazón y mente al mismo tiempo, al unísono, hagan las cosas. Y si fuera posible esa conexión con el vientre, sabéis que en el vientre hay neuronas de pensamiento. Hay neuronas en el corazón y hay neuronas en la cabeza. Piensa con la estima, te decían antes. Claro, hay toda una parte neurológica aquí. Después en la parte neurológica del corazón y la parte neurológica del cerebro. Hoy en día se sabe que cuando estos tres están alineados, pues entonces tenemos coherencia, congruencia, usad la palabra que queráis, pero estamos haciendo, pensando y sintiendo de la misma forma. Esta es una frase que es una de las grandes impulsoras de mi vida. Hace años que leí esto. No leí toda la obra de Shakespeare de casualidad, pero esta frase me quedó grabada constantemente. Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto. Y hay que entender lo que significa la palabra sueños. Y vamos a por ello. Cuando tenemos la realidad material, ahí tenemos la tierra y el arbolito, vamos a ver, lo primero que surge muchas veces es aprender a diferenciar la palabra sueño de la palabra deseo, proyecto, objetivo. Es decir, el sueño es lo más etéreo. Y a través del sueño, para que esto se transforme en realidad, tiene que haber un proyecto. Primero tiene que desearlo, después tiene que establecer un proyecto y poner objetivos. Porque si no se queda en el aire. Pero ese sueño, bien utilizado, es lo que nos permite generar una visión, una dirección. El sueño es lo que te lleva más allá del horizonte, es lo que lo llevó a Colón, más allá de esa línea plana, recta, donde el mundo se terminaba, donde estaban todos los monstruos, ahí más allá, un sueño. Y ese mundo de los sueños, que muchas veces ha sido vilipendiado, por así decirlo, pues es lo que nos alimenta realmente. Vamos a trabajar con ello y vamos a hacer también las prácticas. Para entender cómo puede hacerse realidad nuestros sueños, vamos a hablar cómo funciona nuestra mente según el mapa de la programación neurolingüística que ya antes un poquito antes. Nace en el entorno de la Universidad de Santa Cruz, de la mano de los hombres curiosos, John Grinder, lingüista, Richard Bandler, informático. Grinder tenía unos 30 años más o menos en esos años, 73, 74, y Bandler unos 23. Era informático y estaba estudiando psicología. Ellos se dedicaron a modelar a personas excelentes para alcanzar resultados similares. Del mundo de la comunicación les debe muchísimo por todo lo que es la comunicación no consciente, y después empezaron a modelar como personas que habían conseguido objetivos importantes y consiguieron identificar esos factores de éxito. Es decir, cómo se hace para ir de un escalón a otro, cómo uno puede cambiar haciendo cosas. Bien, ¿qué es lo que descubren? La parte importante de ese trabajo fue condensar en lo que PNL llamamos cuestionario para buena formulación de objetivos, que podéis encontrar en cualquier libro de PNL. Eso está en cualquier... Y si queréis el Instituto Potencial Humano, pues llamarlo, escribir un mail, os lo enviamos para que trabajéis con ello, porque ese cuestionario va llevando la atención a distintas áreas del cerebro, a distintas áreas de nuestra vida, como para facilitar que logres un objetivo que te propongas. Aquí vamos a trabajar más con una parte fundamental, que es el descubrimiento que ellos hicieron acerca de los objetivos. Una de las cosas fundamentales es que el cerebro no piensa en objetivos, piensa en direcciones. El cerebro no piensa en objetivos, piensa en direcciones. ¿Qué significa esto? El objetivo es algo que nosotros creamos mentalmente, pero ahí está el cerebro
o una parte del cerebro pequeñita y hay otra parte más grande que hace otra cosa constantemente. Vamos a tratar de explicarlo. Bien decía Mario hace un momento de que había uno de estos mitos urbanos, leyendas urbanas que dicen que usamos nada más que el 7% del cerebro. Hoy en día, afortunadamente, con todas las pruebas neurológicas sabemos que es mentira, que usamos el 100% del cerebro. Lo que sucede es que ese 7% es una parte pequeñita que nosotros usamos de una manera consciente y está ligada al sistema nervioso voluntario. Quiere decir que conscientemente yo estoy dirigiendo, estoy hablando, estoy pensando lo que voy a decir, lo que fuera, pero por dentro hay un procesador interior, todo ese hardware, que está soportando todo esto. Y esto es lo que se llama el inconsciente. Quiere decir que esas cifras del 93%, del 7% lo dio Jung allá en los años 40, cuando se separa de Freud y comienza a hablar del inconsciente como una fuente de sabiduría, hablando del inconsciente colectivo, de todas las razas, de cómo conectamos los seres humanos con el inconsciente. Son cifras aproximadas. Pero básicamente esto sí lo sabemos con bastante certeza. Usamos el 100% del cerebro y al mismo tiempo también una parte es consciente y la mayor parte inconsciente. Si a alguien le interesa el tema, en el programa de redes de Punset, que ya no está más, pero que se puede encontrar algunos vídeos, algunas entrevistas que ha hecho, maravillosas entrevistas a neurólogos. Hay una que se llama El poderoso y sabio inconsciente. A quien le interese el tema, lo sugiero que se puede acceder libremente, porque se dice, demuestra que de todo lo que nosotros creemos que estamos haciendo porque queremos, la mayor parte de las veces es un automatismo que ya surge de dentro. Es decir, ese automatismo que solo se detiene al quedarnos tranquilos, al relajarnos, al enfocar un poquito la atención y al darnos cuenta que es lo que de verdad está bien. Vamos a ver el mapa de los niveles lógicos que dice la PNL. Para entender el comportamiento humano, la PNL dice, primero tienes que ver el entorno. ¿Qué es lo que estás haciendo en ese entorno? Debajo de tus comportamientos, de tu conducta, están todas tus capacidades, todo lo que sabes hacer, todo lo que has aprendido a hacer y todo lo que puedes hacer en la medida en que te vayas dando permiso, vayas aprendiendo. Un poquito más abajo están las creencias, porque lo que tú crees te va a permitir hacer o no hacer. Hay esa antigua frase que la hizo popular Henry Ford, que decía, si tú crees que puedes, es verdad, y si tú crees que no puedes, también es verdad. En las mismas circunstancias, con las mismas capacidades que tengo yo en este momento, entonces si bien, supongamos, es una tontería lo que voy a decir, pero imaginaros que yo vengo aquí, pues, después de Mario, o una eminencia aquí a dar la clase, y me pongo a dar, me he preparado bien, lo que sea, pero por ahí veo esa cara, la cara de mi tía Mirta, que era la que me daba caña constantemente, que decía que no podía. Esa cara en mi interior hace emerger una emoción que me lleva a la creencia de que no puedo. Nos guste o no, esto es así. Por eso, en las creencias, como bien decía Mario, nosotros tenemos que trabajar para saber que eso que yo me he creído no es más que una versión de las posibilidades. Y ahí es donde vienen las palabras todavía. O la diosa ¿y si pudiera? ¿Cómo se dice? Y después, debajo de las creencias están los valores. Se dice que las creencias y los valores son el sistema operativo del cerebro humano. Es decir, como si el cerebro fuera este ordenador, y dentro de todo tiene un MS2, un Linux, un Microsoft, lo que fuera. Es un sistema operativo. Nosotros metemos la información y el sistema lo procesa automáticamente. Lo que está llegando hoy en este momento a través de vuestros oídos y vuestra vista a vuestro cerebro, lo estáis filtrando. Y sobre todo lo estáis filtrando a través de vuestras creencias y valores. No estáis escuchando lo que yo digo, no estáis viendo lo que yo digo. Estáis en vuestra propia película. ¿Nos gusta o no? Esto la física cuántica lo ha demostrado ya exhaustivamente. La clave es cómo limpio yo los filtros, cómo limpio yo las cosas para entender que ese procesamiento automático, creencias y valores, lo pongo a mi servicio en este momento de la vida y actualizo las creencias que me implantó mi tía Mirta y quien sea en toda la vida. Porque, como decía Mario, dedicarnos a trabajar en nosotros mismos es esencial. Trabajar con nuestras creencias. Necesitamos que todos los días, y prometo que yo hago exactamente lo mismo que dijo él,
todos los días, o le dedico como mínimo 5 minutos o 2 horas a la investigación. De verdad. Es decir, investigo sobre todo lo que estoy haciendo, no solamente sobre PNL, a mí me interesa muchísimo la neurología, la neurociencia, estoy trabajando con todo esto, pero es algo que me motiva realmente, pero porque lo siento, no porque estoy obligado, sino porque me gusta. Y estas creencias y valores. Tuve que trabajar mucho con mis creencias, lo tuve que trabajar. Venía de una familia con una determinada características, nací en Argentina, nieto de inmigrantes, una historia que se monta alrededor de la inmigración que es tremenda. La supervivencia, cómo vivieron, claro, una mano de atrás y otra adelante, uno de Mallorca, otro de Italia. Y llegan ahí y se instaura un conjunto de creencias que son solamente de supervivencia. Hasta que tú te das cuenta que aparte de la supervivencia hay otras cosas. Eso hay que currárselo personalmente. Yo le llamo a las creencias y valores, le llamo que son las joyas de la familia. Las joyas de la familia. Hemos recibido de nuestra familia unas joyas. Y algunas veces están pasadas de moda. Pero, ¿qué pasa con esto? Fijaros que lo importante que es. Esto está influyendo en la identidad. En lo que tú te crees que eres. No la identidad esencial. No, en tu identidad psicológica. Yo soy así. Yo puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Esto conforma la identidad. Y un poquito más abajo está lo que en PNL llamamos transpersonal, por lo menos en nuestra tendencia de psicología transpersonal. Hemos conectado y estamos, digamos, generando esa línea de PNL transpersonal, donde reconocemos esa otra parte que está más allá de mí. Yo soy parte de algo en el universo, en esta tierra, soy pues una neurona dentro de todo este maravilloso organismo que llamamos humanidad. Y este mapa es el que usamos para entender cómo cambiar, cómo modificar, cómo transformarnos. Pero vamos a completarlo. Vamos a completarlo porque si aquí tenemos la dirección en nuestro interior, aquí tenemos el objetivo. Esto vamos a explicar ahora cómo se produce. Es decir, el objetivo está muy en el entorno, muy en la parte externa, mientras que la dirección está en otro punto de ti mismo. La dirección está en eso que funciona automáticamente porque es producto de tu vida y es lo que se puede trabajar para cambiar. Esto ya lo comenté hace un instante, los 3 cerebros, no voy a detenerme más, pero están funcionando siempre los 3. Y dependiendo de mi percepción, de lo que yo entiendo de lo que está pasando, funciona mucho más el cerebro instintivo o el cerebro emocional o el neocorte cerebro racional. La gran habilidad del ser humano, lo que nos ha diferenciado del resto de los mamíferos de la Tierra, es el lenguaje. El aprender a decirnos, el aprender a decir, y que esto que funciona automáticamente tenga una dirección. No que vaya por sí mismo solito, sino que yo encauce las cosas. Bien, estos 3 cerebros dan lo que se llama la unidad psicosomática. Soma es cuerpo. Y psico es el conjunto de pensamientos y emociones. Cuando los griegos hablaban de psique, hablaban del conjunto de pensamientos y emociones, de ahí surge la psicología, el estudio de lo que llamamos técnicamente hoy en día mente. Mientras que soma sería todo lo físico. Soma es el cerebro, soma son los órganos, de todo nuestro cuerpo es el soma. La unidad psicosomática es la conexión de los 3 aspectos. El instinto, y acciones que vienen de aquí, la parte emocional y la parte racional. Entonces, esa unidad psicosomática hoy en día, con el modelo sistémico actual, se incrementa no solamente en lo psicosomático. Aquí hay una resonancia de repente, no sé si será exceso de volumen, algo, porque inclusive me molesta a mí. Es decir, la parte física, soma, pensamientos y emociones, la psique, el neuma en el centro, lo transpersonal, lo espiritual, y después lo que se llama inteligencia de campo. Es decir, ya tenemos suficientemente demostrado que alrededor nuestro hay un campo. Técnicamente, en neurología hoy en día se llama el espacio peripersonal. El espacio peripersonal es que cuando yo tengo una relación con esta señorita tan guapa que está aquí, que se llama Olga, si nos conocemos, pues en esta distancia ocurren cosas donde todo mi sistema está informándose de lo que está pasando con ella, las relaciones que hay, y ahí surgen esas sensaciones automáticas que tenemos de afecto, de rechazo, de lo que fuera cuando nos acercamos a algo. Técnicamente, espacio peripersonal. Si buscáis esto hoy en día en Internet, pues ya tenéis muchísima información. Está absolutamente verificado de este cambio y de cómo nosotros, si lo utilizamos adecuadamente,
también es un medio de comunicación muy útil. Entonces, estas figuras vamos a unirlas un poquito. Tenemos el consciente y el inconsciente. Aquí tenemos entonces en el centro pensar, sentir y hacer, que viene de los tres cerebros. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con esta conexión? ¿A dónde le damos más importancia? Pensar, sentir, hacer, o al eje, al centro, o a la parte de la conexión con el campo. Nuestra atención va variando. Cuando me acerco a una persona, conecto, pienso, siento, hago, dejo. Es decir, no es que siempre esté enfocada en un punto, pero lo que sí es muy importante es no dejar ninguno sin atender. Porque dejo sin atender a alguno de ellos, pues entonces ese es un punto ciego que podemos tener. Así que la clave es, sabiendo que somos algo mucho más que lo que normalmente nos consideramos como psicosomático, a ver cómo lo aprovechamos, cómo lo ponemos en marcha. Y entonces, el objetivo está ahí en la parte de la cabeza y podemos trazar nuestra dirección desde el corazón, en esta conexión profunda. Lo decía Mario muy bien, pon tus sentimientos, pon tu amor en lo que haces. De ahí surge el amor. Le damos muy poca importancia a esto, porque estamos en esta era de la razón donde todo hay que manejarlo desde la razón, pero en realidad pensarlo. Me apuntaba muy bien Mario hace un ratito y ahora yo quiero que reflexionemos antes de hacer el trabajo que vamos a hacer. ¿De dónde surge realmente vuestros deseos profundos de cambio? Hoy en día pues, se habla menos de la crisis de los 40, porque hay crisis de los 20, los 30, los 40, las 50, los 60, cada década tiene su crisis. Pero la famosa crisis de los 40, desde el punto de vista energético, a mí cuando empecé a interesarme por el tema energético, estudié un poquito de la teoría de la acupuntura, de los meridianos, de cómo funciona la energía del cuerpo. Entonces, la tiene muy bien explicado en la teoría de la acupuntura. Porque dicen, bueno, que los seres humanos, cuando nacemos con todo nuestro impulso vital, con toda nuestra fuerza, entonces estamos intercambiando la energía con el entorno, aprovechamos a través de la respiración del aire, tenemos un sistema óptimo y perfecto que llega a su perfección mayor a los 40 años. Todos, hombres y mujeres. Y a los 40 años, algo por dentro, algo muy pequeñito en un principio, que ni siquiera te das cuenta, la energía ya no se reproduce tan fácilmente como antes. Y eso empieza a producir una sensación de que vas perdiendo capacidad. En realidad no pierdes capacidad de ningún tipo. Tú te haces unas pruebas físicas a los 40, a los 41, una prueba de velocidad, de fuerza, y los tienes lo mismo a los 42, los tienes todo igual. Pero la sensación interior no. Hay una mengua. Poco a poco se va bajando ese nivel de intercambio energético, de fuerza, de vitalidad interior, y entonces aparece algo que interiormente no se interpreta. Algo que comienza a producir, bueno, algo está pasando, y entonces hacemos las barbaridades mayores. Porque en ese momento tengo necesidad de cambiar. ¿Pero qué cambio? Pues la cortina, fíjate, la cortina de casa. ¿Cuántos años hace que está la cortina? El gato, el perro, los niños, la ropa, todo. Vamos a cambiar la cortina. Y entre que te cambien las cortinas, que viene el cortinero, que te lo traen mal, que te ponen bien, tardan 3 meses. Cuando te lo traen las cortinas, sientas qué bien. Eran las cortinas, Yo estaba mal con las cortinas, entonces te sientes aliviado, perfecto. Pero como ya sabemos que el cerebro se acostumbra, al cabo de una semana las cortinas han desaparecido de nuestra atención. Y otra vez te voy a sentar en el sillón, otra vez el malestar, la ansiedad. ¿Y ahora qué cambio? El sillón, claro, todos los muebles aquí rotos después de 40 años, venga, cambiar de sillón. Y después cambias de mujer, de coche, menos de hijos, de suegros, eso no se cambia nunca, pero todo lo demás. Y te viene la crisis. ¿Qué hago? ¿De dónde viene esa crisis? No viene de la cabeza, viene de una sensación interior. Conectarse con esa sensación interior, conectarse con eso que puede ser una inteligencia maravillosa y una fuente de sabiduría que es reconocida desde hace, yo diría, millones de años, la sabiduría del corazón. Porque en esa sabiduría del corazón está la dirección, está el propósito, el sueño profundo. Entonces, igual que Mario, si nos habíamos puesto de acuerdo, vamos a hablar de ese sueño y vamos a hacer algo con ese sueño. ¿Entendés hasta ahí? Si hay alguna pregunta, levantad la mano, o podemos seguir preguntando. Un ejemplo maravilloso. Martin Luther King. I have a dream. Dicho esto, año 64 creo que fue, cuando los negros, como bien decía Mario también hace un ratito, estaban
en la parte posterior de todo, ni siquiera se podían sentar en los autobuses, y había un asiento ocupado por un negro y un blanco de pie, y se tenía que levantar el asiento. ¿Cuántos años después? 50 años después, menos de 50 años después, un negro presidente de Estados Unidos. Todo empezó con él. O él se hizo representante de una energía, de una fuerza, de algo que ya estaba presente y latente. Sabemos que las diferencias siguen existiendo. La noticia de los últimos días, de los últimos meses, sobre el tema de la violencia con los negros sigue existiendo, por supuesto. Pero algo importante cambió porque una persona tuvo un sueño y tuvo ese enorme valor de transmitirlo. Pero no lo transmitió con palabras solamente. Lo transmitió poniendo su corazón en las palabras, poniendo la energía del corazón y del amor en las palabras. Esta es la clave, que seamos capaces de conectar los tres cerebros, conectar esas tres fuentes de inspiración. ¿Y quieres hacer realidad tus objetivos? Entonces no te queda más remedio que empezar a soñar, atreverte a soñar. En vez de atrevernos o empezar a diseñar un objetivo maravilloso, la clave es sueña. ¿Qué te entusiasma realmente? ¿Qué quieres realmente? Yo no me voy a poner a dar cifras donde aquí sois mucho más expertos los que pesan organismos oficiales, pero el año pasado se hablaba en la Comunidad de Madrid que en España es el país donde menos trabajos individuales, digamos, el autoempleo es menor que en toda Europa y menor, muchísimo menor que en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? Quizás en la educación, que yo muchas veces llamo educastración, nos han educastrado para tener un empleo fijo, sí, que para toda la vida, para esto, aquello y todo lo demás. Y de repente las universidades actuales están ayudando a hacer una cosa distinta. Y entonces la clave de las personas que están triunfando, que no quiero ponerme yo a veces me disparan si tengo que hablarme. La clave de las personas, yo voy a dar un solo ejemplo, hay muchos, buscando. Mario dijo, hace un momentito dijo algo. ¿Quién sabe quién es Ever de Marseille? ¿Alguien sabe quién es este señor? Nadie. Pero a lo mejor algunos de vosotros sabréis quién es Héctor, Marcelo, el loco Bielsa. ¿Quién sabe quién es Marcelo, el loco Bielsa? No son únicamente hombres. Entrenador de fútbol. Entrenador de fútbol que llevó a Chile a las finales, al Campeonato Mundial por primera vez de Sudáfrica, que entrenó a la selección argentina y hace 2 años entrenó al Atlético de Bilbao. Lo puso en la final de la Copa y en la Euroliga. El tío excelente, es un loco. ¿Y quién es Ever de Marseille? Resulta que cuando dejó de trabajar, porque ya rescindió el contrato con el Atlético de Bilbao, se volvió a su ciudad natal, Rosario, y ahí estaba bueno, con sus historias, siempre pensando en nuevas estrategias, y recibe una carta de un chico de 23 años, o 24, Ever de Marseille, que vivía en Junín, en la provincia de San Juan, a 700 y pico de kilómetros de Rosario. Y entonces el chico se fue un día desde Junín, le dijo a su madre, me voy a ir a llevar esta carta al loco Bielsa. Y me dice, ¿pero qué vas a hacer? Dice, no, porque yo quiero ser entrenador de fútbol y no tengo ni dinero, ni capacidad, ni nada como para poder hacerlo, pero yo quiero hacer esto. Bueno, el tío a dedo se hizo 700 kilómetros para llevar la carta, que por supuesto no le llegó a Bielsa en mano, pero bueno, la dejó. Y al cabo de 3 meses recibe una llamada y le dice, oye, que he leído tu carta, ¿te quieres venir a charlar conmigo? Sí. El otro, otra vez, a dedo, otra vez 700 kilómetros para llegar a los Bielsa. Y él cuenta en un reportaje, ¿sabes lo único que me preguntó? Lo primero, ¿amas el fútbol? Entonces, si amas el fútbol, tienes un lugar en mi vida. ¿Sabéis dónde está Ever de Marseille en este momento? En Marsella, trabajando en el equipo de Bielsa, que se ha hecho cargo del equipo de fútbol de Marsella. Ya lo puso en 8 victorias consecutivas, en los primeros lugares de la Liga Francesa. O sea, creyó en su sueño, en lo que realmente sentía. Y en este momento está en Marsella, no sé hasta cuándo. Primero dijo, por 40 días vas a probar, ya han pasado casi un año desde que la primera entrevista. Pero ese sueño del corazón es el que nos lleva.
Yo también estaba trabajando en el mundo de la empresa y soy economista de profesión y en un momento determinado dije, esto no es. Y yo no sé lo que quería, pero saber que eso no lo quería. Estas son las dos fuerzas motivadoras. Saber lo que no quieres y saber lo que quieres. Tener claro lo que no quieres. Es importantísimo. Y lo que no quieres hoy no es lo mismo que lo que no querías hace 10 años o lo que no querías hace 20. Por lo tanto hay que ir replanteando todos los días, o por lo menos una vez al año. Estamos en una fecha maravillosa para esto. Pero hay que tratar de que ese sueño que surge en ese momento realmente seamos capaces de ponerlo en práctica, de hacerlo realmente practicable. ¿Cuál es tu sueño? Y ahora viene esa parte que yo os voy a invitar a pensar porque vamos a terminar trabajando con ella. ¿Cuál es tu sueño de verdad? ¿Con qué sueñas en tu vida? ¿Cuál piensas que será eso que te hace vibrar interiormente? Que te hace sentir de verdad. Puede ser lo que estás haciendo. Puede ser una variación de lo que estás haciendo. Puede ser algo diferente. En mi caso era algo diferente. No quería seguir, en aquella época dije, no quiero seguir haciendo números o haciendo cuentas, sino quiero empezar a darme cuenta. ¿Cuál es tu sueño? Os invito a cerrar un poquito los ojos así como estáis. Y llevar la atención hacia adentro. ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué es lo que haría vibrar en mi corazón si yo hiciera esto? Quería que mi vida tuviera más sentido. Si cambiara, modificara o hiciera más lo que ya estoy haciendo, da lo mismo. Lo importante es que te des cuenta cuál es tu sueño. Que lo definas tú. Por ti misma, por ti mismo. Defínelo tú. Y esto toma poder en el lenguaje. Podéis abrir los ojos. Y ahora, pillad al lado y tenéis un minuto cada uno para contarnos cuál es el sueño. Venga, un minuto cada uno, venga. Sí, claro. ¿Cuál es tu sueño? Venga. Ponerle energía. Dentro de lo que quieras. Hay una parte del cerebro automático que se pone, como bien decía Mario, que se pone automáticamente a decir cosas. Y yo voy a poner un proceso
que por supuesto hay que mantenerlos si a alguien le interesa, realmente cazar sus sueños, mantenerlos. Entonces el cerebro automático que ha surgido ahora, como estos sueños, lo que estaba diciendo, lo que está lo más posible con el corazón, lo que se sugiere es que después escribáis. Escribáis mucho sobre esto. Es decir, desarrollarlo, como sea, pero por lo menos aseguraros de escribir una página entera acerca de cosas. Lo de ahora, lo malo, pero escribir, pasarlo de este mundo de las palabras que muchas veces no tiene esa conexión completa con todo lo que quiero para poder escribirlo, desarrollarlo. Y ahora viene donde es bonito que vamos a hacer, es decir, si realmente quiero un sueño, quiero hacer algo, ¿cómo hacerlo realidad? Y vamos a utilizar las herramientas de la PNL, hacer cosas de la PNL para que esto se pueda hacer realidad. Primero, una de las cosas fundamentales que descubre la PNL, que es la base de la comunicación, de todas las técnicas de comunicación que se hacen, que se utiliza muchísimo en el coaching, es entender que los seres humanos pensamos en imágenes. Cuando recordamos cualquier cosa nos surgen los recuerdos, creamos imágenes, pensamos también en palabras y sonidos, y también pensamos en conexión con las sensaciones físicas, biológicas. Por eso es tan importante, y lo digo que por favor recordarlo, lo que hizo Mario hace un ratito con el cuerpo. El cuerpo es la palanca de cambio emocional y mental automática. Si estáis en un momento con un mal rollo, con una comida de coco, con lo que sea, cambiando la postura corporal cambia nuestra forma de pensar. Esto es una clave fundamental. Es decir, el cuerpo es esencial. Entonces, fijaros, estos son los 5 sentidos. Están informando al cerebro, pero no estamos informando únicamente de lo que vemos, sino de lo que procesamos, de lo que nos hemos acostumbrado a ver, acostumbrado a escuchar. Entonces, hay una representación interior de todas estas cosas. Así que para construir un sueño utilicemos los ladrillos básicos de nuestro cerebro, que son las imágenes, las palabras, los sonidos y las sensaciones táctiles, olfativas, gustativas. Entonces, dentro de un momentito vamos a hacer un trabajo interior más profundo y lo que os voy a pedir es que ya sí, en ese momento os pongáis una postura que esté abierta. Porque en el momento que esa postura esté abierta va a ser mucho más fácil pensar. Recordadlo, grabároslo, por favor, como lo más importante de lo que he dicho yo, es que el cuerpo es la palanca de cambio del pensamiento, de la mente. Si estás atascado en algo, cambia la postura mental, corporal. Es decir, muévete, haz otra cosa, haz algo diferente, pero con el cuerpo empiezas a producir el cambio. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice la PNL, que estos 3 sistemas representacionales, que después son la base de toda la comunicación, conforman nuestra experiencia humana, vamos a poner en marcha esto. Vamos a construir el sueño. Con tu visión, lo que quieres aportar al mundo, con tu propósito, el que late en tu corazón. Después de construirlo, trabajaremos con él y lo haremos activo en nuestro cuerpo. Así que el propósito ahora sí es que os sentéis cómodos, dejéis los papelitos por allí, porque vamos a hacer un viaje interior. Vamos a ir pensando cosas y haciendo cosas interiores. La que os resulte cómoda la postura, pero si fuera importante recordar lo que dijo Mario hace un momentito, que el pecho esté libre, que no estéis así, ni siquiera te lo para atrás, pero bueno, que el pecho esté abierto, es decir, que haya esta fluidez de información entre el cerebro de los intestinos, entre el corazón y el de la cabeza. Muy bien, yo lo iría haciendo al mismo tiempo que vosotros. Te invito a cerrar los ojos, se puede hacer con los ojos abiertos, es más complejo, por eso invitamos a cerrar los ojos. Y recuerda ese sueño que has contado hace un momento. Y recuerda inclusive aquello que no has contado. Tus sentimientos acerca de eso, que puede ser tu gran impulsor en la vida. Y ahora vamos a viajar al futuro. Sabemos que el futuro se construye. Y pon un plazo largo, 20, 30 años, o más si quieres, en el que tú te imagines a ti mismo, habiendo logrado tu sueño. Imagínate, más mayor, rodeado de las personas que quieres, que amas y que te aman,
en un entorno agradable. Ponle a los sueños todo lo que tú quieras. Es tu sueño. Tienes derecho a tenerlo mejor. Imagínate sintiendo, haciendo, pensando que ese sueño se ha hecho realidad y te imaginas a ti mismo viviendo esa experiencia, haciendo realidad ese sueño. Y conéctate con todos tus sentimientos, tus emociones. Siente que vibras con eso. Para que sea realidad tienes que vibrar, ser uno con ese sueño del corazón. Y tienes una manera maravillosa de comprobarlo. Si te dejas sentir y surge una sonrisa, ese es tu sueño. Y ponle imágenes brillantes, grandes, luminosas. Ponle palabras, ponle sonidos, palabras que escuchas, palabras que dices, los sonidos de la naturaleza, lo que hay en tu entorno. Siente tu cuerpo vibrando con ese sueño. La célula de tu cuerpo bulle con la energía del sueño. Tienes el sabor del logro en tu boca, el aroma de la armonía y congruencia en tu vida. Siente que desde tu corazón a esa imagen hay un camino, una conexión, como tú lo quieras. O la sientes o imaginas una anilla de luz, pero que realmente están conectados como tu cordón umbilical del sueño con tu corazón. Amplía esto a otras personas. Date cuenta de la repercusión que tiene esto en tu vida y en la vida de otras personas. Cómo puedes facilitar, ayudar a otras personas, a tu familia, a la sociedad. Porque para que tu sueño sea realmente ecológico, tiene que influenciar positivamente en el entorno. Y en ese camino trazado, después vamos a ir poniendo objetivos. ¿Cuál puede ser el primer objetivo para lograr el sueño? Otro, segundo, tercero, no importa el orden, pero cosas que tú crees que cuando las materialices se hagan tierra, se hagan vida, pues son importantes para llegar a tu sueño. Si pensamos que esto es como una escalera, son los peldaños de la escalera que te lleva a tu sueño. Deja que se llene todo tu cuerpo con el calor, la luz de tu sueño. Respíralo. Que se expande tu pecho al respirar la energía de tu sueño. Es tu vida y tú decides lo que haces ahora. La sugerencia es que inspires profundamente esa energía para hacerla vibrar a través de tu respiración, que vaya la sangre y por la sangre a todas las células de tu cuerpo. Ten claro esto, la imagen final, porque con ella vamos a trabajar ahora. Muy bien. Vamos moviendo ligeramente los dedos de las manos y de los pies, estirándolos, desperezándolos. Y vamos a hacer lo que mi abuelita decía que estaba prohibido, que era desperezarse en público. Venga, vamos a desperezarnos, eso es mala educación, decía mi abuela. Eso es educación. Bien. Ahora llénate con la energía de tus sueños. Vamos a llenar nuestra bombilla. Y para eso llevo constantemente, la tengo en mi despacho,
mi varita mágica. Os sugiero que os compréis una varita mágica. Una varita mágica que aparte es la varita de la dirección de orquesta. Porque nosotros, dentro de nuestro interior, tenemos muchos yoes. Y muchos de ellos que están dándonos caña. La clave es que si tú tienes un sueño, vayas dirigiendo todo eso hacia el sueño. Porque esos que te limitan en algún momento, en PNL decimos, tienen una intención positiva. Te sirve para algo, te ha ayudado por lo menos en algún momento de la vida y ahora se hace presente, va a decir, cuidado, cuidado. Pero claro, si le das a ese todo el volumen, los demás se esconden. La clave es que todos los instrumentos de la orquesta, todo lo que somos, se pueden dirigir a ese sueño, a esa sinfonía. Y es lo que vamos a hacer ahora. Os voy a invitar a que quieran, a que coja un bolígrafo, para que sea su varita mágica hoy, después se compra la suya, para que sea su director de orquesta. Cogeros un bolígrafo, si alguien lo tiene por aquí delante, a alguien le falta, pues coger un bolígrafo. Ahora va a sonar la música, es cuando yo lo digo. Vale. Y nos vamos a poner de pie, y yo me voy a poner aquí arriba. Y os voy a pedir que os busquéis vuestro espacio, porque los directores de orquesta somos impetuosos y a veces va a sonar la música para una orquesta, vamos a dirigir, vamos a pensar, a visualizar que estamos dirigiendo a todos los instrumentos de nuestra vida. Y yo sugiero que os separéis un poquito, es decir, que oye, que con tu varita quieras hacer así o así, que tengas un espacio. Que no pegues a nadie con tu varita. Tu sueño no es para machacar a otros, es para hacer realidad lo más importante. Entonces, ¿tenéis todos boletos? ¿Alguien le falta? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, lo que haremos, pensamos. Imaginamos nuevamente esa visión que hemos puesto hacia el futuro. Imaginamos que hay un camino, que en nuestro interior hay una orquesta. En la orquesta está todo, todo. Las cuerdas, los instrumentos de viento, todo lo que hay en una orquesta, la más completa del mundo. En esa orquesta, que son todos nuestros yoes, nuestras partes, nuestros cositos, queremos dirigirlo hacia ahí. Después que lo hagamos aquí, si queréis, si os gusta, vais a hacerlo todos los días. 3 minutos, con una música, con una claridad para que todo el cuerpo participe. Si el cuerpo no participa, hay muchas dificultades. ¿Entendido? Bien. Ahora ponemos la música. Y sintiendo. Sintiendo. Eso. Conectás con nuestros instrumentos interiores. Vamos dirigiendo. Déjate mover. Déjate llevar por la música. Vamos templando las cuerdas. Los vientos.
más conectado con tu sueño, con tu ilusión, con tu propósito. Recuérdate a ti misma, a ti mismo allí. Toda la energía ahí. ¡Bravo por este concierto! Estas son las cosas que hacen los bichos raros. Yo soy un bicho raro, ¿verdad? Me acuerdo que a los 17 años comencé a escribir unas cartas que eran cartas a un bicho raro. Porque me consideraba totalmente bicho raro con todo lo que tenía alrededor. Y esta práctica que mueve todo el cuerpo, cuando tiene un objetivo y uno va pensando en las cosas que han pasado durante el día o han pasado el día anterior y las vas encaminando hacia tus sueños, en el interior va generando congruencia. Os prometo que dentro de las cosas que he trabajado y he aprendido, me parece que esta es una de las cosas más sencillas y poderosas. Tu trabajo cotidiano te va haciendo dar cuenta de qué partes tuyas están todavía fuera de foco. ¿Qué parte todavía se resiste? ¿Qué parte no niegues ninguna? Son todas tuyas. Todas. Hasta esa que tiene miedo y es válido. Tiene una intención positiva. Y si tú enfocas la intención positiva de todo hacia tu objetivo, esto es lo que realmente se produce. Eso se hace realidad. Esa es la energía que nosotros podemos poner en esto. Si os buscáis vuestra propia música, algo que os motive 2 minutos, pero poneros a dirigirlo, acordaros de aquellas cosas que habían generado la dificultad y la vas poniendo ahí, esto va generando cada vez más foco. Y esto se transforma en dirección. Quiere decir que tú tienes el objetivo en la cabeza, pero como no estás pensando en eso todo el día, tu dirección sí se dirige hacia eso. Esta es una manera de alimentar el foco interior. Por eso el inconsciente se puede poner de acuerdo con el consciente. No hay que hacer todo consciente de la vida, ¿para qué? Al contrario. Pero sí poner todas esas creencias, acordar lo que hay debajo, creencias, valores, tu identidad, lo transpersonal, ponerlo todo en dirección al sueño. Eso será que el objetivo será mucho más sencillo. Bueno, voy terminando con esto. Con esta frase de este señor que realmente nos demostró que se pueden hacer los sueños más increíbles. Jamás en la vida nadie apostó durante muchos años un duro por él. Pero él tenía un sueño. Él tenía un sueño. Y demostró que realmente es posible. Se atrevió a hacerlo. Y si os acordáis esa poesía de Marianne Williamson que él dijo en el momento de su nombramiento, lo logró como presidente de Sudáfrica. Dice, lo que más miedo nos da no es lo que está pasando afuera, sino reconocer el brillo que tenemos en nosotros. Esto es lo que más miedo nos da muchas veces. Saber que somos inconcebiblemente poderosos. Lo somos. Pero podemos quedarnos en unos chiquititos así que nos ha acostumbrado. Y como eso viene todos los días y viene por todos lados, la clave es, si te decides tú, puedes cambiar. Y si no, lo dejamos. Por eso entonces decimos, el cambio es algo que sucede. Lo único permanente es el cambio, dice el Tao Te Ching, el libro clave de la filosofía china, donde se habla de las dos polaridades, el yin y el yang. No se habla de malo o bueno, se habla de que todo tiene una polaridad positiva y negativa, femenina y masculina, cielo y tierra. ¿Y qué puedes hacer para conseguir tus sueños? Esta es la clave. Otro amigo maravilloso escribió esto, el cambio. Como siempre, la prosperidad y la abundancia será para aquellos que se decidan hacer algo y se pongan a ello. Solo esto, la acción y no el azar,
genera el cambio y la buena suerte. Alex Rovira, en el libro La buena suerte. No es casualidad, ¿eh? Las personas que han triunfado han tenido un sueño y han ido por él. Ever, 700 kilómetros haciendo dedos, porque sabía que donde estaba no podía ser realidad sus sueños. Y escogió una persona que podía ayudarle porque él admiraba a esa persona. Ya he hecho un viaje muy grande, estaba en Marsella. Yo estoy decidido a seguir la pista a ver hasta Marsella. Muy bien, con esto terminamos entonces. Os agradezco mucho.